buenos días, Luis Méndez, buenos días. Muy buenos días, Lorena Albarrán. Casi no llego, pero llegué. Muy buenos días, Luis Jaime, que te tenemos de invitado hoy. Ya. La audiencia ya sabe perfectamente que casi ya no necesitas introducción. Bueno, pues yo les agradezco que sean muy amables y nuevamente estamos aquí en este cuarto programa. Buenos días a Lorena, a ti, Luis, y particularmente a la audiencia que amablemente hoy nos escucha nuevamente. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí como miembro de Familia Unida, sede León, y con mucho gusto estamos para iniciar el programa. Maravilloso, vamos a tener la cuarta parte, efectivamente, la cuarta parte de esta serie que hemos estado platicando acerca de cómo poder superar la muerte, la pérdida de un ser querido. Bueno, ya estamos en vivo también en nuestra página de Facebook Live, estamos en vivo también para aquellos que quieran participar, ya que este programa siempre se nutre mucho por tus propias experiencias y tu compartir. Ahora, viene la tarea número 4. Se supone que ya pudimos trabajar con la 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que sigue? Son consecutivas, ¿verdad? De alguna manera. Bueno, en realidad, pueden ser alternadas. Lo que sucede es que se señalan básicamente 4 porque son 4 efectos: el efecto físico, el efecto emocional, el efecto conductual y el efecto cognitivo. Uh-huh. La 1 se refiere a los efectos físicos que vamos somatizando en nuestro cuerpo derivado de esa pérdida. La 2, los aspectos, por supuesto, emocionales, porque la emoción siempre está ligada a nuestro pensamiento. Hay una hermandad entre pensamiento y emoción. La 3, que es cognitiva, por eso hablamos de incredulidad, de confusión, de negación. Y en la número 4, hablamos de conductas que adoptamos cuando estamos en un proceso de duelo. Y las voy a mencionar brevemente. Esas conductas a las personas que hoy amablemente nos escuchan y que quizás puedan identificar ustedes en su propio proceso son: la número 1 es trastornos en el sueño. Es decir, ¿dormimos más o dormimos menos? La número 2, trastorno alimenticio. ¿Comemos más o comemos menos? La número 3, conducta distraída. Es decir, estamos pensando en nuestro interior y a veces nos desconectamos, incluso en una reunión, en una charla, en una simple plática, como que nos tienen que llamar la atención y decir, oye, te estoy hablando, ¿verdad? Porque tenemos una conducta distraída, incluso en el trabajo, por supuesto. 4, aislamiento social. El doliente, en el mecanismo de negación se ha estudiado que en la parte de la negación particularmente va asociada al aislamiento. Es decir, cuando negamos algo, necesitamos aislarnos y reconfigurarnos para ponernos de pie nuevamente. Y algunas veces necesitamos un poco de espacio para estar con nosotros mismos. Y allí el mecanismo que opera es un mecanismo que se conoce en psicología como resiliencia, que es la capacidad de sobreponernos a la adversidad, con 2 grandes vertientes que tiene la resiliencia: la fortaleza y la flexibilidad. La fortaleza es una consecuencia del amor propio. Por eso algunas veces el doliente tiene dificultades. En esa fortaleza, por supuesto que también, incluso desde el punto de vista de la fe, la fortaleza es un don del Espíritu Santo. Pero desde el punto de vista de la psicología, la fortaleza se construye cuando hemos aprendido en nuestra vida, porque el duelo simplemente es una prueba de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido, de quiénes somos, de cómo estamos constituidos, es que en esa fortaleza es tolerancia a la frustración y perseverancia. Si nosotros hemos sido en situaciones ya de aprendizaje en nuestra vida, tolerantes a la frustración, con perseverancia, somos personas que tenemos fortaleza. Y si tenemos fortaleza, tenemos resiliencia, que es uno de los pilares, porque el otro es la flexibilidad, es decir, abandonar la rigidez. Y abandonar la rigidez significa adaptarme a la realidad tal cual sea esta. La rigidez pide que la realidad se adapte a mí.
De hecho, la rigidez en términos más técnicos es una consecuencia propia del miedo, la parálisis del doliente que no sabe qué hacer y cómo actuar. La quinta conducta es soñar con el fallecido. Esto es muy común, aunque también es posible que usted sueñe, muchas veces no lo recordemos, porque ya sabemos que los sueños, generalmente el 90% no se recuerda. Muchas de las personas anhelan en verdad soñar con el fallecido. Por supuesto que es una bonita experiencia, yo mismo la he vivido, y por supuesto que es ese contacto, aunque sea en el sueño. La parte 6 de efectos conductuales es maximizar la pérdida. Significa que las cosas del doliente están inamovibles, su cuarto, su ropa, sus cosas personales, quizás su coche, quizás la medicina que tenía en el buró, la botellita de agua, y eso permanece en el tiempo. Uh-huh. O bien, en el punto 7, que es minimizar la pérdida cuando ante una situación de duelo queremos borrar cualquier rastro del doliente, vendemos su ropa, vendemos su cama, vendemos su coche, pintamos el cuarto de manera diferente, etcétera. Son conductas que modificamos a raíz del proceso de duelo. Y finalmente, también algo que otras conductas son la hiperactividad. Algunas personas actúan con mucha hiperactividad para tratar en algún sentido de salirse del presente. Salirse del presente, de hecho, es una forma de iniciar. Algunas veces la consecuencia de un duelo no resuelto es alguna forma de adicción, ya sea adicción al trabajo, adicción al ejercicio, adicción a la comida, adicción al juego, etcétera. Y entonces con estos efectos conductuales la tarea 4 parece simple y de hecho es el puerto, el objetivo del proceso de duelo. Y la tarea 4 es aceptar la realidad de la pérdida. Así de simple, porque si usted no acepta y vive en el rechazo, ya dije que hay una hermandad entre pensamiento y emoción. Solamente hay una emoción, la emoción eje, que nos habla de aceptación. Ya lo he dicho aquí, he insistido que la palabra aceptar no significa estar de acuerdo, no significa que quiero que se repita, no significa que me gustó, significa que reconozco, fíjese, reconozco, es decir, hay algo que ya conozco y lo reconozco, que así fue y que es inamovible. Y en esa aceptación, ya he hablado también de lo que es reconciliarnos con la realidad, porque si usted no acepta, entonces está usted en el rechazo. Y en el rechazo siempre está asociado a 3 emociones: enojo, miedo, tristeza y dolor. Cuando usted rechaza algo en su vida, siempre tendrá una emoción relativa a la ira, al miedo, tristeza y dolor. Y cuando usted acepta, pone el pie en la realidad y es el primer paso para llegar al amor. El segundo es respetar lo que fue, cómo fue y cuándo fue, y amar más, porque la forma de amar más es cambiar dolor por amor. Esta parte es algo muy importante, Luis Jaime, porque esta aceptación, de alguna manera pienso que tienen que haberse llevado a cabo los otros procesos, es decir, ya debimos de haber llorado, ya debimos de habernos vaciado, ya debimos de haber hecho las otras tareas para poder caer en esta. Me parece muy importante también revisar las situaciones conductuales porque creo que muchos de ellos las identificamos fácilmente. Ahorita que tú estuviste mencionando, bueno, estar soñando con la persona amada. Y muchas veces en estos sueños, por ejemplo, Luis Jaime, nos encontramos que hay algo de consuelo. La persona nos dice que está bien. A veces hay instrucciones y eso puede a la persona pues ponerla en una situación de mucha ansiedad. Cuando hay instrucciones parecidas a, pues vende la casa, quiero que me saques de este cementerio y me lleves a este otro. Hay instrucciones que se mueven en esos sueños y llenan a la persona de ansiedad y de dolor. Estar revisando estas conductas que nos están pasando, este enojo que no va para ningún lado, estos extremos en la comida, en el trabajo, este vicio nuevo que tomé a partir de la pérdida de mi ser querido, nos puede llevar precisamente a este reconocimiento en donde estamos y a ejercer
esta etapa de aceptación. Sí, mira, yo he visto en mi experiencia personal algunas personas tomadas de la fe, tomadas muy de la fe, inician con la aceptación. De hecho, lo quiero mencionar porque hay una tarea cero, Lorena, y la tarea cero es tener fe en Dios. Es por esta razón que algunas veces, cuando nuestras creencias vitalizantes fundadas en la fe son realmente un modelo de vida, es decir, una guía, un faro de luz dentro de la oscuridad cuando en situaciones difíciles en la vida así lo percibimos. Uh-huh. Entonces, el tener fe en Dios nos hace tomarnos de su mano y definitivamente llegar a la aceptación de una forma más simple. ¿Por qué? Porque ya lo comentamos en los programas pasados, que siempre la gran disyuntiva es si Dios lo quiso así o si Dios lo permitió. Pero desde el punto de vista de la fe ya no hay ese problema, porque desde el punto de vista de la fe, simple y sencillamente le decimos a Dios: Señor, tú que eres bueno y que eres mi Padre y que siempre procuras cosas buenas para mí, aunque en apariencia a veces no lo son en principio, si tú lo permitiste así, o si realmente tú lo quisiste así, Señor, yo lo acepto. Uh-huh. Y por eso te digo que algunas veces veo en los procesos con mucha fortaleza, con mucha confianza en Dios, porque la fe en Dios nos mueve a la confianza en Dios y por supuesto a la esperanza presente y a la esperanza futura. A mí me gusta repetir un texto, voy a tomar nomás una parte de Jeremías 17:7, que dice así: bendito quien confía en el Señor y busca en Él su apoyo. Así de simple, en el capítulo 17, versículo 7. Jeremías, en estas dos líneas, nos expresa una confianza en Dios. Y fe, hay muchas definiciones de fe, pero una que me gusta es cuando ponemos nuestra confianza y sabemos que estamos apoyados por Dios. Y entonces algunas veces el doliente entra en una puerta maravillosa, que es la espiritualidad con Dios, donde nos aproximamos a Dios con amor, no con reclamo, no con enojo, no con recriminaciones, sino que le decimos a Dios que lo aceptamos, pero que además nos dé esa fortaleza, esa sabiduría y esa inteligencia que son dones del Espíritu Santo para continuar de pie en nuestra vida. Y entonces, por eso el doliente toma esa decisión extraordinaria, y aunque las otras tareas, por supuesto que son importantes, el expresar lo que sentimos, el llorarlo, el escribirlo, el amar más, que significa una reconversión personal, particularmente hoy que estamos en Cuaresma, esa reconversión en 3 líneas: la línea vertical con nuestro Dios como creador, la línea horizontal, que es la relación con nuestro prójimo, y la línea interior, que es la revisión personal con nosotros mismos. Uh-huh. Hoy podemos amar más en esas 3 líneas. Por supuesto que la primera es el amor a Dios, por sobre todas las cosas, el mandamiento 1 de la ley de Dios, pero también llevado a la práctica. Entonces le decimos a Dios que sí queremos continuar con nuestra vida, pero tomados de su mano, con mucha confianza, y entonces vamos transitando, por ejemplo, en la tarea 3, con nuevo modelo de relaciones, cambios en nuestra vida, en nuestra circunstancia quizás profesional, familiar, pero con mucha aceptación, donde la aceptación nos lleva al amor y fortalece esa relación con Dios en una forma más sana. Yo me aproximo a Dios con amor, pero con amor a mí mismo, y eso lo comparto a mis semejantes. Ya, esto es importante también de definirlo, la importancia de la relación con Dios en todas las etapas. Por eso es la tarea 0, hay que tenerla ahí puesta todo el tiempo. Luis Jaime, sé que tenemos otras 2 áreas que tenemos que revisar y que son muy importantes en esta etapa. Quiero invitar nada más a la gente que si tiene alguna pregunta o comentario lo haga a través de nuestro página de Facebook. Estamos teniendo ahí en Facebook, puede usted escribir o puede escribirme directamente al WhatsApp o al teléfono 916-999-1240.
mandarme su mensaje de texto para que podamos comentar sobre lo que usted tenga, especialmente cuando se refiere a dudas. También quiero hacer un pequeño paréntesis porque hay la manera de seguir todo esto, bueno, está en tu página, ¿verdad? Luis Jaime, ¿nos puedes compartir los datos de tu página para quienes quieran continuar aprendiendo más de esto o revisar las pláticas anteriores? Sí, particularmente fíjate que las personas que nos han acompañado en esta cuarta plática, que ojalá que estén en la 1, la 2, la 3 y la 4, sin embargo, si no lo han hecho y tienen el interés, yo subo a mi canal de YouTube, que se llama Confía y Vive. Ahí encontrarán las pláticas 1, 2 y 3 para interiorizarse y poder procesar mucho mejor lo que les estoy diciendo el día de hoy en la 4. Porque he hecho un repaso, pero ahí lo hemos explicado con mucho detalle, la 1, la 2 y la 3. Entonces te marca ahí Confía y Vive, inmediatamente tiene acceso a esas charlas de tu programa, muy gustado, por cierto, Lorena. Gracias a Dios. Ahí está, y también una oportunidad muy importante para continuar con Familia Unida. Tiene un importante evento que se empieza la semana que entra y va a estar pues como que varios días, ¿verdad, Luis Jaime? Fíjate que sí, bueno, hacemos un mensaje. Tenemos en Familia Unida Sede León una jornada familiar con 3 charlas enfocadas a los matrimonios. Yo los invito a quienes hoy nos han acompañado. Este es un tema diferente, la cuestión matrimonial. Quien tenga el interés, vamos a tener 3 charlas. El martes próximo, el martes 16 a las 8 de la noche. Este evento es gratuito por medio de Zoom. Usted se puede inscribir. Se inscribe mandando un correo a leon@familiaunida.org. Lo voy a repetir, leon@familiaunida.org. Y vamos a tener 3 charlas, Lorena. A mí me toca dar la primera, la charla de apertura, y le quiero decir que el martes tenemos una charla con una introducción del padre Adolfo Güemes. La charla que voy a impartir se llama ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál emoción es el eje de mi relación conyugal? Ahí vamos a trabajar, debe ser el amor, pero ¿será siempre el amor? Ahí lo vamos a discutir. En el día miércoles, a las 8 de la noche, le estoy hablando de 8 de la noche, hora del centro de México. Por supuesto, para ustedes sería 6 de la tarde. Exacto. El miércoles tenemos el tema La pareja perfecta, con una introducción del padre Guillermo Serra, y mi compañero Mauricio Cermeño va a estar impartiendo esa charla. Y finalmente el jueves, con una introducción del padre Ángel Espinosa de los Monteros, tenemos la charla El amor humano en el matrimonio, impartido por Andrea Cobos. Yo les invito a que tengan interés, a las parejas, particularmente a los matrimonios que nos están escuchando. Pues creo que son 3 días y el horario, bueno, está adaptado aquí al centro de México, pero donde pueden ustedes, creo que son 3 temas importantísimos. ¿Cuál es la emoción eje en mi relación conyugal? La pareja perfecta y el amor humano en el matrimonio, Lorena. Luis Jaime, tenemos algunos comentarios aquí en Facebook nos dicen precisamente una persona que nos está narrando, por lo que nos narra, me parece que está en esta etapa conductual, dice, tuvo su pérdida muy dolorosa, fallece su mamá en septiembre y luego fallece uno de mis hijos de 20 años, estoy tratando de ocupar mi mente en otras cosas, pero a veces me siento muy cansada y solo quiero dormir. Sí. Eso, digo, por lo que nos narra esta persona, a quien de veras le expreso mis condolencias. Bueno, obviamente hay que hacer las 4 tareas, pero ella tiene algo que en términos técnicos se llama sobrecarga de duelo, porque el duelo normalmente es en singular, y cuando esto se hace plural, pues por supuesto que el reto es mucho mayor. El hecho de que quiero solamente dormir, pues es un abatimiento, y finalmente es una conducta asociada a dormir más. Significa que hay que trabajar las 4 tareas, particularmente la cuarta, no sé, ahí no nos lo expresa si realmente está ya en un proceso muy claro de aceptación, pero también subsanar las 3, los efectos físicos, emocionales y cognitivos que ya hemos platicado. Y también, por otro lado, tomar en cuenta que como seres, nosotros tenemos a nuestros seres queridos y hay un límite, pues, en las cosas que podemos hacer. Es decir, no podemos hacer la tarea por la persona que está en el sufrimiento.
podemos ayudarle, acompañarle y hacerle notar esto para que tenga una conciencia al respecto, pero no podemos hacer la tarea por la otra persona, ¿cierto? Queremos que salga adelante y eso nos lleva a querer decir, yo lo hago entonces. ¿No? O sea, es proponer, nunca imponer, respetar, pero sí podemos compartir algo de lo que yo les he platicado, digo, no porque esto sea lo único, por supuesto que lo hago con mucho gusto para compartirlo, pero no se puede imponer. La tarea es un concepto personal. Digo yo que en muchos sentidos es un viaje personal al interior de nuestro corazón para sembrar más amor y compartirlo en nosotros mismos y floreciendo hacia los demás. Pero por supuesto en una relación también mucho más sólida con Dios, confiando en que es esencialmente bueno, es nuestro Padre, Él sabe lo que necesitamos y confiamos si Él decidió permitir o querer que alguna situación de este tipo sucediera en nuestra vida. Y confiamos en eso porque tenemos fe en Dios. Exactamente. Luis Jaime, me imagino que variará mucho, pero en términos generales, ¿qué cantidad de tiempo es promedio? Supongo que variará bastante, pero entre un segundo y 50 años estoy seguro que hay una media por ahí. Te voy a dar dos respuestas, Luis. Mira, en mi experiencia, pues depende del proceso en sí mismo de duelo, depende de la pérdida. Muchas de las veces hay pérdidas que las asumimos, por ejemplo, se muere papá, se muere mamá, pues entendemos que es un proceso natural. Algunas veces, cuando se muere el hijo, tu hijo, pues no lo entendemos que es tan natural, ¿entiendes? Depende de la circunstancia de si se murió el esposo, se murió el hijo, pero en términos generales yo diría que 2 años es un buen tiempo. Puede ser menos, quizás a veces puede ser un poquito más, porque eso depende ya mucho de la estructura también de la personalidad. Aunque a veces me recuerdo mucho que decía el doctor Jorge Bucay, decía, los libros dicen que 2 años. Dice, mis pacientes me dicen que no tiene tiempo, o algunas veces el tiempo es mayor. Y él daba una respuesta, dice, y he aprendido a creerle a mis pacientes. Es decir, es un poco indefinido, pero por supuesto que sí se llega. Ahora, al llegar, ¿qué es? ¿No sentir dolor? No. Al llegar es recordar aquel evento en nuestra vida sin tanto dolor, no sin dolor, eso no se puede. Y segunda condición, invertir nuestra energía física, emocional y mental en el presente, pero con un crecimiento interior que compartimos hacia nuestros semejantes y a nuestros seres queridos. Básicamente es eso, pero es un parteaguas en nuestra vida, en muchos sentidos, en la parte física, emocional, mental, o incluso hasta en retos económicos, cuando fallece el esposo, fallece papá, etcétera, ¿verdad? Pero básicamente sería eso. Luis Jaime, ¿qué pasa si sé que es otra de las cosas que íbamos a platicar? ¿Qué pasa si digo yo, bueno, pues yo ya hice mis tareas, yo ya pasé por ya superé, ya escribí, ya lloré, ya estoy buscando estas nuevas actividades, ya estoy en una etapa de aceptación, pero el dolor sigue ahí? O sea, he hecho todo lo que tenía que hacer, pero no paso de esta parte del duelo, sigo en el duelo. ¿Qué pasa? Bueno, si gustas, comento algunos de los factores que afectan el proceso de duelo, porque está relacionado con la pregunta que tú me dices. Uh-huh. Fíjate que hay una línea muy delgada. Recordemos que hemos hablado del amor. El amor es un vínculo afectivo, y el vínculo afectivo se construye con confianza mutua, comunicación y tiempo compartido. Es decir, con la persona que ya no está en presencia física, compartimos de alguna forma esa confianza mutua, esa comunicación y ese tiempo compartido. Algunas veces el vínculo afectivo no está totalmente consolidado, y más bien con la persona que fallece establecimos en el pasado un vínculo dependiente o codependiente.
Y entonces, en lugar de sentir realmente, de tener un vínculo afectivo, tenemos un vínculo de dependencia. Y en el vínculo de dependencia, básicamente hay un modelo que lo explica, que es un modelo de control y complacencia. ¿Qué pasa si yo, aunque en teoría tenía un vínculo afectivo, pero realmente era un vínculo dependiente? La persona, por ejemplo, fallecida, me controlaba mi vida, yo simplemente ejecutaba lo que ella me decía, y yo la complacía sin límites, aún por encima, y digo por encima, entre comillas, de mi respeto. Entonces la persona se queda en un vacío, porque en realidad, aunque ha hecho en teoría los pasos, las tareas, el fondo de su relación no era afectiva, era dependiente. Y entonces se crea un vacío donde ahora la persona no sabe qué hacer con su vida, porque ya no tiene quien le diga, le resuelva y le marque la pauta para actuar en su vida. Y eso se confunde con un duelo, pero hay que trabajar porque no es un vínculo afectivo, sino un vínculo dependiente o codependiente entre las dos personas. Y qué importante esta parte, esos apegos es muy difícil distinguirlos cuando están sucediendo en la relación. Entonces, cuando tenemos la pérdida de un ser querido del que éramos dependientes, primero habría que aceptar lo que pasó, nuestra relación, cómo estaba vinculada con nuestro ser querido. Y es difícil identificarlo, así es de que se requiere de una tarea de introspección importante y de aceptación también de lo mismo. Sí, bueno, allí en esos casos, lo que hay que ir realmente es una terapia, pero acuérdense lo que hemos dicho, el duelo simplemente amplifica o refleja las circunstancias propias del desarrollo de la personalidad del sujeto. Entonces, lo que hay que revisar es atrás, no solamente el duelo, sino atrás. ¿Por qué me relaciono con los demás? No de manera afectiva, sino de manera dependiente. Generalmente las raíces, ahorita no voy a entrar, pues habla de heridas emocionales no resueltas en el pasado. Y entonces los vínculos que parten de la confianza se vuelven vínculos dependientes porque parten de la necesidad. Pero necesidad y confianza son dos cosas totalmente diferentes. Ahí está, esto es muy importante, tomémoslo en cuenta. Hay algunos comentarios, pero quiero estar seguro de si terminamos esta parte, esta área. Sí. Mira, tengo aquí unos comentarios, entre otros me dicen, ¿qué pasa si está la situación de la culpa? Es decir, pienso que perdí a mi ser querido por mi culpa. No nos cuenta un poco más de detalles al respecto, solamente esto. Y tenemos otro comentario. Bueno, ya. Sí, dime. Sí, Lorena, ¿comentamos el primero? Sí, comentemos el primero, por favor. Bueno, mira, ya dijimos que dentro del proceso, de las 5 etapas, una es la ira. La culpa es una forma encubierta de ira, ya lo comentamos en los programas pasados. La culpa, en definición, es ira contra mí mismo, más vergüenza por lo que hice o lo que dejé de hacer. Ese dejé de hacer, pues es irnos al mundo de las ideas infinitas, porque siempre, ante cualquier decisión que tome un ser humano, siempre habrá algo diferente si lo vemos con la óptica hacia el pasado. Pero como nosotros tomamos decisiones al presente, con miras al futuro, y el futuro siempre tiene incertidumbre, entonces en realidad no podemos saber o anticipar todo lo que suceda. Yo le diría a esa persona que analice objetivamente, y subrayo la palabra objetivamente. Hay un autor que nos indica mucho esto, Eric Fromm, al que yo admiro, y que nos dice, cuidado, no deformemos la realidad exterior, porque al deformar la realidad exterior, deformamos la realidad interior. Es decir, lo que yo le he explicado a usted, si usted se mantiene en un pensamiento, el pensamiento está asociado a una emoción. Entonces, suponiendo sin conceder que haya la única culpa real y efectiva es haber actuado en contra de la persona con dolo, con ánimo vengativo, con ánimo de destrucción. Esa es la única culpa real. Si no lo hay, no podemos fincar objetivamente nuestra culpa en lo que pudimos haber hecho, porque no somos seres omnipotentes ni para ver el futuro o las circunstancias más adecuadas. Algunas veces vemos que quizá la decisión que tomamos no fue la más adecuada, pero en el presente
se pueden ver las cosas del pasado. Pero aún así, si usted, pensando que actuó con dolo, mala fe o en ánimo vengativo en contra de alguien, todavía tiene un camino, y es el camino del perdón, que lo hemos dicho. Si actuó vengativamente o con dolo, perdónese. Si no actuó en esa forma, la culpa no es real, porque objetivamente no se sostiene el hecho de que tengamos que ser perfectos en nuestras decisiones, sobre todo cuando las tomamos en presente, esperando lo mejor al futuro, pero revisándolas al pasado, vemos que quizás pudimos haber hecho algo diferente. Entonces, es lo que yo le podía decir, porque en realidad está cubierta la ira, que es el paso número 2 de los procesos de duelo. Exactamente. Aquí nos dice también otra persona, es más difícil, hay un proceso diferente, algo que añadir cuando se trata de la pérdida de un ser querido por suicidio. Le diría, bueno, ayer recuerdas que ya hicimos 2 programas allí, me tocó estar contigo, Lorena, y en Jones Hall. Yo les diría, esos 2 programas sobre el suicidio están ahí en la plataforma de YouTube, Confía y Vive, si gusta revisarlo, pero le diría 2 cosas así muy básicas. Uno, el suicidio, lo que se ha estudiado tiene consecuencias multifactoriales. No asocie una sola causa a ese efecto en su vida. No hay una sola causa que pueda explicar lo que sucedió. Es multifactorial. Y por supuesto, le diría, esa causa no la personalice, porque nadie podemos tomar la decisión de otra persona. Cada persona, a nuestro entendimiento, con nuestra voluntad, y con nuestra libertad, algo que se llama el acto humano desde el punto de vista filosófico, tomamos nuestras decisiones correctas o incorrectas, pero al alcance de nuestro entendimiento. Entonces, no personalice lo que sucedió, porque el evento como tal es multifactorial y no puede achacarse a la acción o a la omisión de una sola persona en una sola circunstancia. Sería en forma concreta lo que le pudiera decir esta persona. Ahí está. Estoy poniendo también la página de Confía y Vive de Luis Jaime, que está en YouTube. Ahí va a encontrar estas pláticas, tanto las que tuvimos acerca del suicidio, como también pues esta parte 1, 2 y 3, y esta que es la 4, sobre cómo superar la pérdida de un ser querido. Luis Jaime, podríamos comentar, tenemos apenas 4 o 5 minutos, lo que tú consideres indispensable de platicar nuevamente. Bueno, diría básicamente 2 cosas, Lorena. Básicamente hay algunos factores que pueden hacer que entorpezcamos nuestro proceso de duelo. Voy a mencionar los más relevantes muy rápidamente. 1, pues no saber que estamos en duelo, así de simple. La gente confunde el duelo con el luto. El duelo es una consecuencia de tener dolor en nuestra vida por un periodo de tiempo. El luto es una manifestación física del duelo. Son 2 cosas totalmente diferentes. Confundir también proceso de duelo con estado de duelo. El proceso significa que yo trabajo en eso. Se llama elaborar el duelo. Hay que trabajarlo. Incluso hasta en español y en inglés la palabra labor implica trabajo. Por ejemplo, en inglés, labor es mano de obra. Labor cost, por ejemplo, el costo de la mano de obra. Implica que yo tengo que hacer algo. El tiempo es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Algunas personas que están en estado de duelo piensan que el tiempo lo cura todo. Eso no es cierto. Tercero, diría yo que hay una confusión algunas veces. Si usted tiene alguna forma de resentimiento con quien ya no está, necesita perdonar, porque el concepto del duelo es que usted perdió un vínculo afectivo asociado al amor. Si ese vínculo está manchado por el resentimiento, hay que trabajar el resentimiento, porque el amor nos lleva al agradecimiento y a reconocer las cosas positivas que vivimos y convivimos con quien ya no está. El resentimiento nos lleva a recordar solamente lo negativo, y algunas veces el proceso de duelo se encapsula por esa razón. Y finalmente yo quisiera decirle, repetir el texto completo de Jeremías: bendito quien confía en el Señor y busca en Él su apoyo. Será como un árbol plantado junto al agua, arraigado junto a la corriente. Cuando llegue el calor, es decir, la pérdida, no temerá. Su follaje permanecerá verde. En año de sequía, digo yo,
proceso de duelo, no se asusta, no deja de dar fruto. Ese es realmente el reto del doliente, que esté arraigado como un árbol plantado junto al agua, en la fe en Dios nuestro Señor. Cuando llegue el calor, no lo teme, que es la pérdida, y en el año de sequía no se asusta y no deja de dar fruto. Yo le digo a usted hoy, que hoy me escucha, no deje de dar fruto en su vida, crezca en el amor y comparta su experiencia para que sea un mejor ser humano y que eso lo transmita a sus seres queridos y, por supuesto, en una relación más sólida y amorosa con Dios nuestro Señor, al que llamamos la espiritualidad del ser humano en esa relación amorosa. Sería lo que yo podría decir el día de hoy, Lorena. Es muy importante que lo tomemos en cuenta. Quiero agradecer a Ericuchis, ella nos está platicando también que en realidad ella se tomó de las manos de Dios porque no sabía qué hacer, y ahora cuando le preguntan cómo le hizo para salir adelante, les dice: abran su corazón a su fe y practiquen con amor. Y las palabras que decías ahorita tú para finalizar, Luis Jaime, pues quiero nombrar nuevamente a una persona que queremos mucho y que hemos caminado aquí en la radio de la mano con ella en su duelo, después del suicidio de su hijo, incrementaron impresionantemente la oración en familia, algo que no se hacía, y hasta la fecha rezan continuamente, llenan de misas y rosarios su vida diariamente. Eso les está sacando adelante, y hay una parte donde dice que todavía puedes dar fruto en medio de la sequía, y esto es lo que está sucediendo. Les pedimos que sigan adelante, que sepan que no están solos, su familia radial les acompaña. Y pues tenemos toda esta información, ya les repito nuevamente, toda esta información que nos ha dado Luis Jaime está en su página de YouTube, Confía y Vive. Ahí puedes ver, ahí también te pueden mandar mensaje, pueden comunicarse directamente contigo, Luis Jaime. Sí, así es, Lorena. ¿Algún número telefónico o algún correo electrónico que tú quieras dar para que la gente siga en contacto contigo? Bueno, pues igual el correo, si quieres, el de la sede León, leon@familiaunida.org. Sería el correo electrónico que puedo dar para comunicación aquí con la sede local de León. Yo vivo aquí en León, Guanajuato, en la sede León de Familia Unida. Ahí está. El correo electrónico de Luis Jaime es leon@familiaunida.org. Ya quedó también en la página de Facebook.